Vamos a ver, recuerden que la semana pasada la profe no pudo darles la clase, pero les iba a grabar este video que voy a hacer a continuación. Vean que aquí está toda la materia que la profe va a explicar y está la guía número 6 que ahorita vamos a subir. Entonces, revisemos. Dice, que primero hay otras formas de participar en la política. No solo se participa con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que se puede participar de otras maneras. Y encontramos los mecanismos de incidencia en ese sentido. ¿Qué son los mecanismos de incidencia? Es cuando las personas pueden participar a la hora de tomar decisiones con una serie de instrumentos como las cartas, las reuniones, las propuestas, cuando usted lleva un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa o cuando se va a la ARECEP. ¿Ok? Entonces, con las cartas que hacemos, documentos donde hablamos, pueden ser mails también, donde hablamos con un diputado o con alguien, ¿verdad?, de alguna institución pública, también con las reuniones en el salón comunal, qué sé yo, en la asamblea, digámoslo así, de la municipalidad, cuando yo presento propuestas y digo qué se puede hacer, qué nos va a beneficiar a todos, qué nos puede afectar a todos y también encontramos las propuestas, ¿verdad? Proyectos, bueno, sí, propuestas de ley que pueden convertirse en proyecto y más a futuro pueden convertirse en leyes, como por ejemplo yo les he contado en clases cuando la gente va y hace, bueno, no cuando la gente va, sino cuando se hizo la ley de, ¿cómo se llama? Para que la vaca marina o el manatí fuera declarado símbolo nacional. Esto fue una propuesta de estudiantes, entonces vean la importancia. Y en la ARECEP lo que se hace es que la gente va y escucha, opina sobre las tarifas de servicios públicos, si están de acuerdo en que se suba, en que se baje, qué sé yo, el bus de Tibás, Cuatro Reinas, ¿ok? Luego tenemos los mecanismos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es muy importante porque es la manera que tenemos para darnos cuenta si se hacen o no se hacen las cosas por parte de funcionarios o instituciones públicas, ¿ok? Entonces, una forma de rendir cuentas son los informes de labores, donde se dice qué se hizo y qué no se hizo. Encontramos, además de eso, cuando el presidente, ¿verdad?, va y rinde cuentas para mostrar cuán transparente es un lugar. Y encontramos a los gobiernos locales, que muchas veces también hacen rendiciones de cuentas, pero recordemos que las municipalidades o gobiernos locales tienen como su propia funcionalidad y son como por decirlo así, una institución autónoma. ¿Okay? Están conformados por personas que se votan, digamos que se votan, no, sí, que fueron votadas por el pueblo, por el cantón, como un regidor, un síndico, un alcalde, y este es un detalle que hay que corregir. Ya no hay 81 municipalidades, sino que hay 83. Las munis tienen muchas funciones, ¿verdad? O sea, algunas funciones que tiene la muni es, por ejemplo, impulsar la educación, velar porque los habitantes de su cantón estén bien, fomentar la protección de los recursos naturales, ¿verdad? Eh, decir cuáles son los impuestos, ay, perdón chicos, decir cuáles son los impuestos que hay en esa comunidad, contratar policías municipales. No sé si vieron la noticia de los policías de Escazú que le dispararon a un chico que iba como en carro rapidísimo. Es eso, estos son los policías municipales. Administrar los servicios públicos, entre otros, ¿ok? Entonces, esos son como mecanismos de rendición de cuentas y de participación. Ahora, este siguiente tema, son como tres temas los que vamos a ver. El segundo tema que vamos a ver es por qué el ejército va tildado, chicos. ¿Por qué la abolición del ejército es tan importante en Costa Rica? Y vean cuán importante es que el Día de las Culturas, el 12 de octubre, ya no es feriado como tal, sino que ahora pasó a ser el 1 de diciembre de 1948, gracias a esto, porque en ese momento se dijo, bueno, Costa Rica no vuelve a tener un ejército. Obviamente esto no fue solo como para que nos viésemos como un país pacífico, sino que básicamente sucedió porque fue la manera de evitar futuros golpes de Estado. Esto trae demasiadas cosas positivas. Número uno, los gastos que se hubiesen requerido para mantener un ejército, alimentación, pagar salarios y demás,
todo eso se utiliza para la educación, la salud y para otras cosas, ¿verdad? Todo esto sucedió, eso es importante, el contexto histórico, todo esto sucedió después de la guerra civil que se dio en 1948, que esto lo van a ver en quinto, pero es para que sepan que fue una manera de evitar golpes de Estado. ¿Por qué es importante? Porque desde un punto de vista político, Costa Rica es uno de los países más estables democráticamente, es un país como que fomenta la paz, una cultura civilista. En lo económico, pues ya sabemos que no hay un gasto en esto, ¿verdad? Y en lo social vemos que ese gasto se va a invertir en la educación, en la salud, en los niños y en las niñas, ¿ok? Y ya para terminar, vamos a ver una serie de instituciones públicas que tienen vamos a ver, como una función muy importante en Costa Rica, ¿verdad? Como por ejemplo el ICE es el Instituto Costarricense de Electricidad, que lo que busca básicamente es ser un grupo líder innovador en temas de telecomunicaciones y de electricidad. Lo que busca es como, ¿verdad?, darle a todas las personas un poco de electricidad y hasta de internet. En cuanto al MEP, pues es el Ministerio de Educación Pública. El MEP es esta institución que obviamente lo que busca es promover el desarrollo por medio de una educación de calidad, ¿verdad? Entonces trata de conseguir profes de calidad, de que las clases sean de calidad, de que haya como un ajuste de evaluación. Entonces, bueno, esto es importante, que aquí podemos entrar como con varias, ¿verdad? A hacer varias críticas con respecto al MEP, pero no lo vamos a hacer. Con respecto al COSEBI, ¿verdad?, que es el Consejo de Seguridad Vial, el COSEBI es como una hija del MOP, ¿ok? Y ellos lo que hacen básicamente es mejorar el comportamiento vial de los peatones, de los conductores y que todos entendamos cuál es esa cultura vial, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es importante porque, bueno, ellos lo han intentado, pero ya sabemos que no nos ha ido tan bien en ese sentido. Han hecho talleres, han hecho campañas educativas de prevención, pero igual aquí en Costa Rica como que somos un poco salvajes. Por otro lado, tenemos a Recope, que en Recope, yo creo que ya ustedes lo saben, es la refinería costarricense de petróleo, y ellos básicamente son una empresa pública que lo que hacen es como, vamos a ver, cómo manejar todo lo referente al petróleo, ponerle los precios, pedir alzas, cómo tratarla de forma especial para que puedan como usarse en los carros en Costa Rica, pero creo que hay como varias cosas que por ahí no se mencionan, que es que, bueno, primero es carísimo, ¿verdad? El petróleo aquí, la gasolina, y luego de eso tampoco es la mejor calidad. Entonces, bueno, por ahí podemos entrar como a criticarlo, pero hay varios objetivos, ¿verdad?, en específico, y bueno, esperemos que dentro de algunos años ya no utilicemos petróleo y que estemos en contra de ese proyecto de ley que lo que quiere es hacer huecos por el país. Después de eso, vamos a ver una serie de discursos y ensayos de personas con respecto a este tema del petróleo, bueno, del petróleo, oiga, de personas importantes con respecto a esta cultura civilista, ¿verdad?, cultura democrática de Costa Rica. Y empezamos con el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Él era presidente y en los años 40 Costa Rica era sumamente pobre, la gente estaba súper enferma, bueno, era una cosa terrible. Este señor, durante la Primera Guerra Mundial y en su gobierno, trata como de ayudar a la gente y crea la Universidad de Costa Rica, crea la Caja Costarricense del Seguro Social, junto con el Partido Comunista, que ya había estado como ahí apretando, ¿verdad?, porque Costa Rica tuvo su Partido Comunista, acepta el Código de Trabajo, ¿verdad?, que es importantísimo. Él básicamente escribe un documento que se llama El gobernante y el hombre frente al problema social. ¿Cuál era el problema social? La injusticia, ¿verdad?, la injusticia social, que había demasiada pobreza. Entonces lo que trata es como de ayudar a las personas e incitar a las personas a que ayuden.
También encontramos otro presidente de la República, se llama José Figueres Ferrer. Este es el papá de El Chema, ¿verdad? Que ahorita es el que se manda por el Partido de Liberación Nacional. Y en los años 50 él era presidente de Costa Rica, fue la persona que fundó el Partido de Liberación Nacional. Y lo que él hace es como una serie de cartas al ciudadano que la gente leía como en los periódicos, y lo que instaba era que la gente eh, ayudara, ¿verdad? Ayudar el desarrollo, entendiera que íbamos a pasar una época difícil, que venía una época con cambios, que aguantaran, que trabajaran, que no se rindieran, que apoyaran al presidente. Era como una forma de invitar a las personas a seguir trabajando y a no echarse para atrás y a estar criticando, sino que siguieran como dándolo todo, ¿verdad? Por ese país que se quería. Tenemos otro discurso que es el de defensa de Vanguardia Popular. Vanguardia Popular era el Partido Comunista y fue fundado por Manuel Mora. Manuel Mora, pues fue una persona que se persiguió en Costa Rica cuando estamos durante la Guerra Fría, obviamente porque nadie quería ser comunista, ¿verdad? Porque los comunistas son malos, entonces se prohíbe el Partido Vanguardia Popular y él dice que eso es injusto porque el Partido Vanguardia Popular solo le trajo cosas buenas a Costa Rica, que los persiguieron a él y a un montón de gente más y que gracias a ellos hay un montón de derechos que ahorita tenemos, que tenemos que tener cierta memoria con respecto a eso, que tenemos que defender la libertad de reunión, ¿verdad? De tránsito, entre otras. Entonces de eso habla un poco como el discurso de él. Tenemos otro presidente que es don Oscar Arias y básicamente él habla, bueno, él hace un discurso cuando gana el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Porque en los años 80, cuando él llega a ser presidente, como a mediados de los 80, hay una serie de guerras y conflictos militares armados en todo Centroamérica. Entonces él lo que hace es pues hablar de esa paz que se ocupa a nivel centroamericano, de la importancia de la paz, de ver el ejemplo de Costa Rica en ese sentido, de entender que la paz es una forma de vida y demás. Y por último encontramos a Elizabeth Odio, que es una super jueza a nivel internacional. Ella trabaja en el Tribunal Penal Internacional, ¿verdad? O sea, allá, larguísimo en Europa. Y ella básicamente hace como un discurso de lo que pasó después de la Guerra Fría en un lugar que nosotros conocemos como Yugoslavia, que son una serie de países que vamos a encontrar en Europa, ¿verdad? Y entonces cómo estos países se van desmoronando después de la Guerra Fría, cómo se empiezan a perseguir por un tema de religión, un tema étnico, un tema de lenguaje, bueno, es una cosa terrible, política también. Y entonces en esta guerra hubo crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Lo que significa es que hubo como una serie de agresiones sexuales, ¿verdad? Súper heavies para un montón de mujeres, ¿verdad? Que al final fue como una cosa terrible. Y estas mujeres fueron y denunciaron a varios militares, a varios cuerpos militares, a varios países, y al final se termina, bueno, esto empezó como en los 90s, todo eso, el juicio empieza como en el 97, creo que termina en el 98, y bueno, ella habla de todo eso, de darle un espacio a las mujeres, ¿verdad? Y a los hombres que son víctimas de agresiones sexuales y cómo eso también es un crimen de lesa humanidad. Entonces, bueno, básicamente esa era la materia que les iba a explicar la semana pasada. Entonces, bueno, espero que les haya parecido interesante. Chao.